Solo desaparece quien se olvida es un podcast de la campaña para visibilizar el delito de la desaparición forzada, las rutas de apoyo a familiares y fortalecer la participación en los planes regionales de búsqueda. Ha sido importante también reconocer que ellas entienden, hay algo en su ser que les dice, es que yo no estoy enferma porque sí. Entonces muchas de ellas dicen, no, yo no me voy a tomar eso porque eso me adormece, eso no me quita el dolor. Primera entrega, panorama del acompañamiento psicosocial. ¿Cómo afrontar los impactos de la desaparición forzada? En este primer podcast tendremos como invitada a la psicóloga y defensora de derechos humanos Jessica Morera Arango, quien nos relatará de su acompañamiento psicosocial a las familiares de personas dadas por desaparecidas en el marco del proyecto realizado por las organizaciones Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, AFAVIT, la Corporación Plural, Capítulo Valle del Móvice y CDR, Corporación para el Desarrollo Regional. Este proyecto es apoyado por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz en Colombia, el cual busca fortalecer a las familiares en la participación en los planes regionales de búsqueda, realizando diálogos de saberes, jornadas de documentación y encuentros de dignificación en las ciudades en las que tiene incidencia el proyecto, las cuales son Cali, Palmira, Florida, Pradera, Jamundí, Trujillo y sus municipios, veredas y corregimientos cercanos, así como Buenaventura, Dagua y zonas aledañas. Bienvenida Jessica a este podcast, Solo desaparece quien se olvida. Un saludo a todas, todos y todes quienes nos están escuchando en esta tarde. Bueno, mi nombre es Jessica Morera Arango, tengo 35 años, soy psicóloga, especialista en procesos de intervención social y magíster en gerencia de proyectos. Pero además de eso, defensora de derechos humanos y feminista. Jessica, ya en lo concreto, ¿de qué trata tu trabajo dentro de este proyecto? ¿Cómo es tu acompañamiento a los familiares? Bueno, específicamente apoyo las actividades que tienen correlación con el apoyo psicosocial en casos priorizados, atención psicosocial individual, son casos que las organizaciones tienen identificados y que requieren una atención particular para afrontar las situaciones que están viviendo en la actualidad y que muchas son desencadenadas por el efecto que causa el hecho victimizante de la desaparición, para que también podamos generar rutas de atención mucho más amplias hacia estas personas que lo requieren. Y el apoyo a las actividades que ya mencionamos que son fundamentales y que hacen parte del proyecto, pues allí mismo hacer también ese trabajo de acercamiento con las familias buscadoras para conocer cuál ha sido su experiencia frente a la atención integral a la cual ha tenido acceso en el desarrollo de toda su búsqueda y en el marco específicamente de lo psicosocial. ¿Sí? Entonces allí damos cuenta, conocemos cuál es la experiencia de los familiares, si han tenido atención psicológica, cuál ha sido esa atención, cómo la han sentido, qué efectos han tenido. Ese es un papel importante para mí, para identificar los efectos y también el abordaje de lo psicosocial en las familias buscadoras que han sido víctimas de este delito. Frente a esto que planteas, frente a la experiencia que han tenido los familiares en estas rutas de búsqueda de acompañamiento psicosocial, ¿cuál es un poco el panorama de que te has dado cuenta y que nos puedas contar? Bueno, específicamente en el campo psicosocial hay unas implicaciones muy altas cuando se genera este hecho de la desaparición. Esto genera un shock total en las familias, fragmentando dimensiones del ser. ¿Sí? La dimensión familiar, la dimensión colectiva, la dimensión social y obviamente su dimensión personal. Ahí empiezan a haber unos daños y unos efectos grandes, unos efectos inicialmente, unos daños, alteraciones a nivel de pensamiento, a nivel emocional, a nivel de salud, a nivel del descanso, ¿sí? Todo esto se altera absolutamente. ¿Sí? Hay presiones, pensamientos constantes. Esto hace también que las relaciones familiares tengan
un cambio sobre cómo afrontar lo inesperado, la angustia y la incertidumbre de dónde está, de saber dónde está y de que aparezca su ser querido. Entonces allí empezamos a ver que hay manifestaciones físicas, emocionales, psicológicas, culturales y hasta espirituales que se afectan absolutamente en cada uno del quien vive esta situación. No todos los miembros de la familia asumen la búsqueda y la desaparición de un familiar de la misma manera. Siempre hay una persona que, sobre todo las mujeres, en este caso, que asumen la búsqueda y tienen un mayor efecto o implicación el hecho de la desaparición. Entonces siempre en los espacios vemos en su mayoría mujeres quienes son las que están buscando, generando acciones, yendo de un lado para otro para poder obtener información al respecto. También nos vemos que a nivel comunitario, pues las relaciones también se fragmentan en términos de cuando se vive el hecho, se entiende el hecho, ¿sí? Entonces ya la comunidad muchas veces no tiene conocimiento de qué es la desaparición, y precisamente allí es donde encontramos cuando se vive esto, las familias lo dicen, y es el desconocimiento y la apatía, la falta de empatía frente a las víctimas de la desaparición. Entonces allí empiezan a gestarse fragmentaciones comunitarias también, porque no solamente está el hecho de la desaparición, sino múltiples violencias que vienen antes de ese hecho, como son los conflictos territoriales. Se vienen también amenazas para las familias. Eso hace que tomen decisiones como el desplazamiento de los territorios de las familias que han sufrido este tipo de hecho violento. También hay una connotación de desarraigo frente a su territorio por el desplazamiento que han tenido que desarrollar. Por otro lado, también hay extremadas intimidaciones. Entonces muchos se abstienen de generar alguna denuncia, porque en los territorios hay múltiples actores armados y el temor de si se hace una denuncia, si se pone en conocimiento ante las autoridades ese hecho, pues viene con unas amenazas y unas implicaciones de estos actores que están en los territorios, no solamente aquí en la ciudad, sino en zona rural, en los lugares más apartados de las cabeceras municipales, y es por ello que genera muchos daños y muchas afectaciones a nivel psicológica y psicosocial y psicopolítica. ¿Qué quiere decir eso de psicopolítica, Jessica? Pues que se enmarcan en una sociedad que establece un hecho de dominación, ¿sí? Un hecho donde hay mucha vulnerabilidad. Estamos conformados por una sociedad que está basada en las relaciones sociales, en las relaciones, y en esas relaciones pues hay hechos de dominación. Entonces, cómo eso juega en unos territorios, cómo eso se desarrolla bajo unas lógicas también premeditadas, ¿sí? No es una cuestión al azar, no es una cuestión aislada, es una cuestión que viene estructurada y premeditada desde estructuras de poder. Entonces ahí estamos hablando de un análisis social político de este hecho, y pues psicopolítico, porque tiene unas implicaciones en el cómo se ejerce estos hechos y otros hechos violentos. Me haces pensar mucho como era una familiar que decía pues que ya tenía claro por qué habían pasado esas desapariciones en su familia, y es porque iban tras su territorio, ¿no? Y es como sabemos que hay una lucha y hay una disputa, y esto es un conflicto económico y político en el cual pues las comunidades más empobrecidas pues somos las que llevamos, ¿no? Y es porque hay una disputa por estos territorios y lo que implican económicamente para ciertas empresas, ¿no? Entonces, como entender la dimensión de este delito y lo que hablábamos ahorita, que tiene que ver con lo que somos como país, como sociedad, sobre todo, ¿no? En estos momentos. Jessica, una preguntita allí frente a todas estas rutas, porque sabemos que el proyecto, si bien lo estructuran, lo formulan y lo están ejecutando organizaciones que vienen trabajando hace muchísimos años en el acompañamiento a familiares, en la visibilización del delito, pues tiene, ¿cómo se dice?,
unas limitaciones también en términos de tiempo, presupuestales y el desgaste también que implica pues el acompañamiento y ponerle pues la energía a lo que implica este trabajo. ¿Cuáles son las otras rutas alternativas que desde lo psicosocial tienen los familiares cuando no están ocurriendo estos proyectos? Bueno, esa para dar respuesta es bastante desalentadora porque en este momento hay instancias, sí, la unidad de víctimas y el ministerio tienen una estrategia establecida que es el PAPSIVI. ¿Qué pasa con esto? En los diálogos de saberes que hemos realizado con las familias explorando un poco su acercamiento al tema de acompañamiento psicosocial, nos encontramos con dos cosas. Una, algunos, muy pocos, han tenido este acompañamiento, es muy limitado por parte de la unidad de víctimas. Lo ha hecho directamente o ha sido remitido a organizaciones humanitarias de carácter internacional que en su momento han prestado ese acompañamiento psicosocial específico con un manejo del tema. Esto es importante mencionarlo porque en otros casos y en la mayoría hemos encontrado que muchas de las familiares acuden al sistema de salud, sus EPS, IPS, por afectaciones en su cuerpo físico. Entonces empiezan, después del hecho victimizante, empiezan a manifestarse muchas enfermedades, muchas dolores en el cuerpo, que llevan a que la persona pues consulte a su médico y para poder tener un tratamiento, pero también a nivel emocional, psicológico, como les decía inicialmente, afectaciones para dormir, su sistema nervioso, su ansiedad, algunos episodios de pánico se incrementan. Todo esto, muchas de ellas mencionan a sus médicos, a los médicos con los que están siendo atendidas. Y una de las líneas de atención es de tratamiento es la farmacológica y acompañada en algunos casos de lo psicológico, pero referimos de parte de ellas que no entienden cuando se señala que es todo esto que ellas sienten que les está pasando viene desencadenado a partir del hecho que han vivido de esa violencia, de ese hecho de la desaparición de su ser querido. Esto no es tenido en cuenta, esto no se profundiza y simplemente se toma como si hubiera una enfermedad física desarrollada por el cuerpo físico solamente, aislada de un análisis del contexto social que ha vivido esa persona. Entonces eso es como patologizar la situación de trauma que han vivido ellos. Esto es lo que me comentabas detrás de micros, que decían algunas mujeres que no, que es que usted llegó a la menopausia, sí, que es eso lo que tiene. En algunas hemos recibido, nos han comentado que les han dicho como que no, sus síntomas es porque pues, está próxima a tener la menopausia. Entonces, o sea, me acuerda mucho como esta cosa del tratamiento de la histeria, el ser mujer, ¿no? Patologizarlo, ¿no? Querer medicarlo, pues evidentemente es otra forma de violencia contra las mujeres y que está ligado también a lo que decías al principio, ¿no? Como la mayoría de las buscadoras son mujeres, ¿no? Sí. Entonces lo que implica que haya como esta doble victimización también al intentar acudir a un sistema para hacerse acompañamiento psicosocial. Es desalentador saber que no hay profesionales especializados en el tema. Está bien, son psicólogos, psicólogas, psiquiatras, médicos, médicas, pero necesitan una atención específica cuando han sido ciudadanos, ciudadanas que han vivido un hecho violento, ¿sí? Una situación de contexto social de nuestra sociedad colombiana y que ha repercutido en su funcionamiento, en su calidad de vida, en su potencial de ser. Entonces esto no se puede seguir aislando, por el contrario, ha sido importante también reconocer que ellas entienden, hay algo en su ser que les dice, es que yo no estoy enferma porque sí. Entonces muchas de ellas dicen, no, yo no me voy a tomar eso porque eso me adormece, eso no me quita el dolor.
porque lo que tengo es dolor. ¡Qué ¿sí? fuerte! El medicamento no va a quitar el dolor, ¿sí? El medicamento no va a quitar esos dolores del alma. Entonces, Claro. efectivamente, son, en algunos casos nos hemos visto que son ellas quienes dicen, no lo voy a hacer. En una mayoría, no puedo decir que en un 100%, y que vuelven y dicen como que pues hay que seguir en el tratamiento psicológico, pero en uno de los casos nos encontramos como que no le informó, le preguntó a la psicóloga o el psicólogo, ¿estás haciendo el tratamiento que te mandó el psiquiatra? No lo voy a hacer, no lo voy a continuar, entonces no te puedo atender. Sí, entonces eso es muy desalentador, entendiendo cómo los sistemas de salud deberían ser aliados y deben garantizar el bienestar de las personas, pero no lo es. No, pues si no, ¿a quién le venden la pepita? Exacto, Las farmacéuticas. exacto. Entonces, ¿qué es algo muy, muy importante resaltar? Y es que en toda esta adversidad, por ejemplo, en algunas, bueno, sí, sobre todo las comunidades afroindígenas, algunas personas dicen, pues no voy a hacer esto. Y entonces prefieren recurrir a sus conocimientos en plantas y prefieren empezar con su sabiduría, con lo que le han dicho sus abuelas, sus abuelos, pues consumir planticas que les puedan ayudar a tranquilizar un poco, a estabilizarse esa ansiedad, esa alteración y esa desarmonía que se ha generado a partir de ese hecho victimizante. Estamos hablando como del tema de la dignidad de las comunidades, de las mujeres que siguen sosteniendo la vida, visibilizando este delito, desnormalizando esto que pasa como sociedad desde sus territorios, también desde abajo y desde la juntanza, ¿no? Como muchas de las conversas que tuvimos el año pasado con familiares, estas mujeres hablaban de lo importante que había sido encontrarse con otras familiares, ¿no? Justo también esto que ponía Jessica ahorita de si no has vivido, si no has encarnado, esto es muy difícil que lo entiendas y que logres una empatía. No debería ser, no es justo también, pero este hecho de poder encontrarse con otras, de estarse organizando, pues hace que sea como un poco más llevadero y pues como que se ponga en un escenario como también de reivindicaciones y de luchas el trabajo que hacen y que sea visibilizado también. Y pues eso me da un poco de curiosidad de saber cómo va lo del diálogo de saberes, y puedes contarnos un poquito más, pues porque presumo que tiene que ver como con esto de la autonomía de las familiares en estos caminos que han tenido para la búsqueda. Sí, bueno, para continuar dando respuesta a ello, habíamos dicho que hay unas rutas de atención que tienen las familias, lo de la unidad de víctimas y la atención que solicitan en los centros de atención médica. Otro de los puntos entran las organizaciones sociales como CDR, AFAVIT, Móvice Plural, quienes hacen este acompañamiento a estas familias. En estos espacios, el solo hecho de encontrarse y reconocerse en colectivo empieza a tener una capacidad para, no sé si transformar, pero sí menguar tal vez ese dolor que solo muchos han cargado solos, ¿sí? A veces por 10 años apenas encuentran estos espacios colectivos, entonces logran hablar de esa situación que por muchos años han llevado en silencio, ¿sí? Con todo el dolor. Entonces aquí en estos espacios de organizaciones sociales que han trabajado y que conocen el fenómeno de la desaparición forzada en profundidad, pues donde encuentran junto con otras familiares esa escucha, ese reconocimiento y ese encontrarse con ese otro y esa otra que también está viviendo esa situación de diferentes formas, pero tiene esa situación. Empiezan a entender que no es una cuestión solamente de su barrio, ¿sí? No es una cuestión solamente de la región, no es una cosa ni siquiera nacional. Hoy nos estamos dando cuenta, es un tema transnacional. Entonces empezamos a entender lo que hay detrás de ese hecho. Entonces salen de ese caparazón de dolor, de afectaciones, y empiezan a construir sus alas para poder tener una incidencia en el ejercicio de exigir al Estado respuestas.
pero también a decirle a la sociedad, mire, está pasando esto. Y a la par que hacen eso, se van formando y se van encontrando, recuperando todas esas partes que la desaparición generó, van generando otro ser, otras formas de reconstruirse. Entonces allí paralelamente se va haciendo todo este fortalecimiento interno. No hay que desconocer que afecta, como les decía, lo personal, lo familiar, lo comunitario y lo social político. Entonces estos espacios organizativos son fundamentales para que ellas puedan, las mujeres y hombres que son buscadores, puedan tener herramientas de incidencia, pero también de fortalecimiento. Más de 120.000 familias continúan preguntando, ¿dónde están? Exigimos los derechos a la búsqueda, la justicia, la verdad, la reparación y garantías de no repetición. Seguimos sus pasos hasta encontrarles. Únete a la campaña para visibilizar el delito de la desaparición forzada, las rutas de apoyo a familiares y para fortalecer la participación en los planes regionales de búsqueda. Solo desaparece quien se olvida. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. Un proyecto realizado por las organizaciones Corporación para el Desarrollo Regional, CDR, la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, AFAVIT, y la Corporación Plural, Capítulo Valle del Móvice. Este producto fue realizado con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz en Colombia. Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan ni comprometen la posición del fondo.